Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo. Me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de Dios el Hijo, Jesús el Cristo de Nazaret. Y obviamente un episodio, o quizás cientos de episodios, no sean suficientes para hablar acerca del Hijo de Dios, para hablar acerca de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Eso es absolutamente correcto, porque realmente toda la palabra de Dios está centrada alrededor de Jesucristo, de su sacrificio, del plan maravilloso de Dios para toda la humanidad. Pero el día de hoy vamos a hablar realmente acerca de Jesús, el Cristo de Nazaret, como Dios el Hijo. Vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios como Hijo, como el Hijo de Dios, como Jesús el Cristo de Nazaret, quien fue engendrado por Dios el Padre. En episodios anteriores hablamos acerca de la familia de Dios, hablamos también acerca de Dios el Padre. Ahora vamos a hablar de Dios el Hijo, que es otra persona, que es otro ser en la familia Dios. Y vamos a comenzar desde el principio, porque vamos a hablar el día de hoy acerca de Jesús, no solamente como el Hijo de Dios, sino también quién era, qué sucedió con él, y cuál es su propósito, y qué significado y relevancia tiene todo esto hoy en nuestras vidas. Vamos a comenzar desde el principio en Juan 1 y versículo 1, donde establece específica y claramente quién era Jesús antes de venir en la carne, antes de ser engendrado en el vientre de María, de la Virgen María, por el poder del Espíritu Santo, por Dios el Padre, a través del Espíritu Santo. En Juan 1:1 dice: en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Esto nos indica quién era la palabra. Dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En ese sentido, como ya hemos estudiado en episodios anteriores, la palabra estaba con Dios, pero también era Dios. Había dos, la palabra y Dios el Padre, como ya hemos estudiado en episodios anteriores. ¿Y qué sucedió también después? Vamos a ver lo que dice en Filipenses 2. Porque la palabra que estaba con Dios y que era Dios se hizo carne. Pero antes de eso hubo un proceso, hubo algo que sucedió. Y esto es lo que dice en Filipenses 2, en el versículo 5, donde el apóstol Pablo nos exhorta a que esté la mente de Cristo en nosotros. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Y esto nos declara algo muy importante, que realmente Él ya existía en la forma de Dios y era igual a Dios. No lo consideró robo porque era el plan que Dios el Padre y Jesucristo ya tenían. Realmente Dios y Dios, porque todavía no era el Padre, no lo había engendrado, y Jesús todavía no era el Hijo. Simplemente Dios y Dios. Por eso la palabra en el Antiguo Testamento para Dios es Elohim. Significa Dios, es pluralidad, como vimos en el episodio anterior acerca de Dios el Padre. Pero aquí nos dicen Filipenses que Él existió en la forma de Dios antes de venir, pero lo que hizo fue se vació a sí mismo, se despojó de esa gloria que tenía con el Padre y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Y no porque viniera solamente como una persona baja en la sociedad. No, sino porque todos los seres humanos tenemos la forma de un siervo. Esa es nuestra forma, esa es nuestra estructura. Así es como Dios nos diseñó. Pero Dios, quien fue entonces
engendrado en el vientre de María, Él se vació a sí mismo, se vació de esa gloria, se vació de ese poder, se vació de esa existencia realmente espiritual en gloria con Dios en su trono, para venir, para ser reducido a ese puntito de vida en el vientre de María y ser engendrado por Dios el Padre allí. Y entonces, ¿qué sucedió? Volvamos a Juan 1, porque aquí nos lo explica. Dice, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Juan está diciendo que la palabra se hizo carne, que la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Como ya leímos también, el apóstol Pablo lo corrobora, dice que existió en la forma de Dios y no lo consideró robo ser igual a Dios, porque hay dos, sino se vació a sí mismo, fue hecho en la semejanza de hombre y tomó forma de un siervo para venir a ser el Hijo de Dios el Padre. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice también el apóstol Juan que vieron su gloria, la gloria como del único unigénito del Padre. Y esto sucedió en el monte, en la transfiguración. Allí es donde ellos vieron su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. Porque esto sucedió delante de sus ojos. Esto nunca lo llegaron a olvidar los 3 discípulos que fueron con Jesús al monte, a la transfiguración. Volvamos a Filipenses 2, porque aquí nos dice otra parte de esta historia, de lo que sucedió realmente. En Filipenses 2, en el versículo 8, dice, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Entonces no solamente fue ese despojarse o vaciarse a sí mismo, sino de esa gloria, de esa divinidad, sino también se humilló en la misma carne, se humilló como un siervo, se humilló a sí mismo, negándose a sí mismo y poniendo un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos también negarnos a nosotros mismos para servir a Dios el Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. Y Él se humilló a sí mismo para ser un ejemplo para nosotros y llegó a ser obediente hasta la muerte, dejándonos ejemplo que nosotros también debemos ser obedientes hasta la muerte. Y quiero enfatizar en este aspecto, porque la obediencia es un aspecto central de nuestro llamamiento. Es un llamamiento, sí, al amor, a la verdad, al plan de salvación de Dios. Pero todo comienza con la obediencia. Se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz, que fue algo terrible, pero lo sufrió por usted y por mí. Entonces, ¿cuál es su propósito? Porque Él cumple muchas funciones y este es solamente, como ya mencionábamos, un bosquejo, algo general. Es realmente algo muy a grandes rasgos, porque el detalle de todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a Jesucristo, a la palabra, al Hijo de Dios, es algo muy profundo para estudiar y tomaría muchísimo tiempo. Pero en este episodio estamos estudiando lo que es este aspecto del Hijo de Dios y quién era y qué vino a ser y cuál es su propósito y qué significado tiene esto en nuestras vidas. Vamos a ver ahora en Romanos 5 algo muy importante, porque uno de los propósitos por los cuales vino Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, fue para hacer el sacrificio perfecto por el pecado, el sacrificio por nosotros, y no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad, todos aquellos que se arrepienten delante de Dios y piden a Dios perdón por sus pecados en arrepentimiento y lo buscan. Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo de Nazaret, vino para hacer el sacrificio perfecto. Y en Romanos 5, versículo 8 dice, pero Dios nos encomienda su propio amor, porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos exige obediencia perfecta para perdonar nuestro pecado, o para darnos un Salvador, o para darnos su amor,
sino que cuando éramos aún pecadores, realmente que todos lo somos, realmente desde muy pequeños, no nacemos ya con pecado. Ya hemos hablado de esto en el episodio del pecado original. Pero cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y otro versículo muy conocido es Juan 3:16, donde dice, porque Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Y esta es la posibilidad. El sacrificio lo permite. El sacrificio lo hace posible. La sangre de Cristo es lo único que puede perdonar pecados. Es lo único que Dios el Padre acepta para el perdón de los pecados. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es el sacrificio perfecto. Jesús, el Cristo, porque el Cristo es su título. El Cristo es el Mesías de Nazaret. Y como un punto aparte, Él era de la región de Nazaret, porque de allí vivieron sus padres. Y después de que nació y de que fue a Egipto, cuando fueron huyendo, ¿verdad?, del rey Herodes, que los quería matar, que lo quería matar y mató a todos los pequeños de 2 años para abajo. Entonces regresaron a Nazaret, que es de donde eran sus padres. Por eso le llamaban nazareno. Ahora hay una diferencia entre nazareo y nazareno. El voto del nazareo era el que se dejaba el pelo largo, como Sansón tenía ese voto de nazareo, de dejarse el pelo largo y no beber alcohol, vino ni sidra. Y nuestro Señor Jesucristo era nazareno, porque era de la región de Nazaret, que es diferente. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Cristo de Nazaret, Dios el Hijo, Él no tenía el pelo largo, porque incluso la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que es vergonzoso para un hombre tener el pelo largo. Dice que es una vergüenza tenerlo de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que no tenía un voto de nazareo, porque la palabra de Dios no dice que Él haya tenido un voto de nazareo como Sansón, aun que Él era obviamente el Hijo de Dios, muy especial, dedicado al Padre, el Salvador del mundo, el sacrificio, como ya vimos, por nuestros pecados. Pero Él no tenía voto de nazareo. Era nazareno porque era de la región de Nazaret. Pero vamos a ver acerca también del otro aspecto importante del Hijo de Dios. Él vino para ser nuestro Salvador. No solamente el sacrificio dando su sangre por nosotros, que eso es realmente lo que lo hace a Él Salvador, pero en realidad es más que eso, porque no es solamente el sacrificio mismo, sino que Él mismo es nuestro Salvador personal por nuestros pecados cuando nos arrepentimos y venimos delante de Dios. En Hebreos 2, en el versículo 9, dice, pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor, a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios, Él mismo pudiera probar la muerte por todos, porque era conveniente para Él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Entonces vemos que Dios el Hijo, Jesús el Cristo de Nazaret, no es solamente nuestro sacrificio perfecto, sino que Él mismo es nuestro Salvador. Él es el autor de nuestra salvación. Y vemos algo muy importante. En el versículo 9 dice que a cuenta de sufrir la muerte. Y dice la muerte porque es la muerte, la única muerte realmente que quita el pecado del mundo. Su sangre, su muerte quita el pecado del mundo porque era una vida espiritual. Era una vida espiritual que fue engendrada en un ser humano y Él nació como ser humano. Y esa muerte, cuando Él murió como ser humano, realmente fue una vida que no había tenido principio, como ya vimos en los versículos anteriores, que Él era Dios desde el principio y estaba con Dios el Padre desde el principio. Y vino como siervo a dar su vida por nosotros al nacer de María y al nacer como ser humano. Él murió y esa vida espiritual
realmente terminó en ese momento, pero Dios el Padre lo resucitó como el primogénito de entre los muertos. Entonces después esa vida continuó, pero en ese momento, al momento de morir, esa fue la muerte. Por eso dice la muerte. Y es algo muy, muy profundo, porque es la muerte de Dios en la carne, de el Hijo de Dios. Y a través de Él fueron todas las cosas creadas, como dice en el versículo 10 de Hebreos 2. A través de Él fueron todas las cosas creadas y por Él todas las cosas existen y subsisten. Pero el plan es mucho más grande que eso. Como lo vimos también en el versículo 10, dice que el plan es para traer muchos hijos a la gloria, a usted y a mí, a todos a quienes Dios está llamando ahora. Y esto es muy importante, porque Cristo nuestro Señor es nuestro Salvador. Y eso es lo que dice también en Hebreos 5, en el versículo 7. Dice, quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas, a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Y esto nos muestra que Él era el Hijo de Dios. Temió a Dios, temió a su Padre en el cielo, quien lo envió, porque lo manifestó muchas veces en su palabra. Esto nos comprueba que Dios no es una Trinidad, que no son tres en uno, que el Padre no estaba también morando en la carne de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios y Él temió a Dios, temió a su Padre en todo lo que hacía. Y nos explica aún más aquí en el versículo 8. Aunque era un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Y es algo maravilloso de comprender estas escrituras, porque Él es el autor de nuestra salvación, pero Él era hijo y aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Es algo maravilloso pensar que el mismo Hijo de Dios aprendió obediencia a través del sufrimiento. Es decir, que si usted está sufriendo, si usted está pasando a través de ciertas pruebas y dificultades en su vida, recuerde que Dios el Hijo, nuestro Salvador, también sufrió en la carne, pero con un propósito, para aprender obediencia de las cosas que sufrimos. Y para ser perfeccionado, porque dice que fue perfeccionado en el versículo 9, Cristo Jesús, quien era Dios en la carne, quien siempre había existido, y llegó a ser el autor de la salvación eterna, y dice, para todos aquellos que lo obedecen, que obedecen su palabra, que obedecen sus mandamientos. Entonces, Cristo Jesús es nuestro Salvador. También Jesús, el Cristo de Nazaret, es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque Él vino como Hijo de Dios, al igual que nosotros. Vino como Hijo de Dios. Incluso en la genealogía de Jesús, cuando llega hasta el principio, cuando llega hasta Adán, dice Hijo de Adán, Hijo de Dios. Y así nosotros también somos hijos de Dios. En Hebreos 2, pero en el versículo 11, nos dice, porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados, son todos de uno. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarlos hermanos, diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Jesús, el Cristo de Nazaret, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y por eso también declaró al final, ¿verdad?, a sus discípulos. Y les declaró que Él iba, y a María Magdalena, y también les declaró que Él iba a su Padre, que Él iba a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Realmente ratificando que Él es nuestro hermano mayor. También otra de las funciones de Jesús, el Hijo de Dios, es que Él es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4, el apóstol Pablo lo explica claramente, lo que dice la palabra de Dios acerca de el sumo sacerdote que es ahora nuestro Señor Jesucristo, porque es importante aclarar que el sacerdocio levítico realmente no ha terminado, nunca terminó,
simplemente fue pasado al cielo, al verdadero trono de Dios, porque el que estaba aquí con los levitas, hijo de Israel, ellos realmente eran una sombra de lo real en el cielo, lo que había de suceder. Y aquí dice que Jesús ahora en el cielo es nuestro sumo sacerdote. El sacrificio continúa. Esos sacrificios que hacían por el pecado con los animales en el templo era para el perdón de los pecados. Y nosotros todavía tenemos un sacrificio que es el sacrificio de Cristo. Todavía tenemos esa sangre que es la sangre preciosa de Cristo. Y todavía tenemos un sumo sacerdote. Pero es Jesús mismo, el Cristo de Nazaret, en el cielo delante de Dios el Padre. Esto es lo que dice en el versículo 14. Teniendo por tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas, de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque Él fue sin pecado. Por tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia para poder recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Jesús, el Cristo de Nazaret, es nuestro sumo sacerdote que entiende perfectamente lo que pasamos como seres humanos, las tentaciones, los problemas, las aflicciones. Jesús lo entiende usted. Es no solamente su sacrificio, es no solamente su Salvador, no solamente su hermano mayor, sino también es el sumo sacerdote que aboga por usted delante del trono de Dios cuando usted se arrepiente y pide perdón por sus pecados, cuando usted lo ha aceptado como su Salvador personal. Y Él está como el sumo sacerdote delante del trono de Dios. Él es el verdadero sumo sacerdote que estaba representado por los sacerdotes levitas y el sumo sacerdote en Israel. También Jesús, el Cristo de Nazaret, es nuestro Rey venidero, porque va a venir a la tierra a reinar con poder. En Apocalipsis 1 y versículo 5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra, a Él, quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Él es nuestro Rey venidero. Él es el gobernador de los reyes de la tierra. No ahora, pero va a venir a reinar con poder. Y dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro, con un cetro verdadero que Dios el Padre le va a dar. También Jesús, el Cristo de Nazaret, es la cabeza de la iglesia y es nuestro Redentor. Y esto es absolutamente importante. Él nos redime de la tierra. Él paga el precio por nosotros para que lleguemos a ser de Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Esto es lo que dice en Colosenses 1. En el versículo 17 dice: y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas Él mismo pudiera tener la preeminencia. Y esto es maravilloso, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo lo que Cristo hace, todo el plan de salvación está centrado alrededor de Él, de Dios el Hijo. Y el propósito nos dice aquí en el versículo 20, y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz, por Él para reconciliar todas las cosas a sí mismo, por Él, ya sean las cosas en la tierra o en el cielo. Este es Jesús, el Cristo de Nazaret. Es nuestro sacrificio, es nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro hermano mayor, es nuestro Rey venidero, es la cabeza de la iglesia, nuestro Redentor. Él es realmente todo, todo en nosotros. Y Él quiere morar en nosotros a través de su Santo Espíritu, porque Él dice que Él va a morar en nosotros, en todos aquellos que lo obedecen, que lo buscan, que se acercan a Dios el Padre en su nombre, como Él nos enseñó
para que orásemos a nuestro Padre, pero en su nombre. Este es Jesús, el Cristo de Nazaret. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.